Epalaguna ongetorri lastotxapelen kanalera, ongetorri berrez ere FIFA hogeita bi netara, mi esken jarraitzaileak zareten guztioi, esken ez dakizunei ere, zuek gabe hau ez litzatekelako berdin izango eta jarraituko dugu Athletic kanpainarekin. Uste dut gaur goretan jogatuko dugula bi partido, bat beti zen kontra bestea ez daki. Zer dago? Ez da bentsatu ere. Bueno, eskorendik ez gara zailkatu Europarako. Gaitu gara. Noski jogatuko dugula. Bezga kanpora. Dani Garziaren ordez. Eta zuek itxaron barko duzu eson aukera. Legoazen. Penaltiak eta ni... Habrá que seguir de cerca a este hombre. En estos instantes es el máximo realizador del campeonato, así que hoy va a ser uno de los jugadores más vigilados por la defensa rival. Muy buenas, estamos en la Catedral de los Leones, en el Estadio de San Mamés. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. A puntito de dar comienzo un nuevo partido de la Liga Santander. Llegó la hora del Athletic, con el Betis como rival. Hola Manolo, hola a todos. Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto 1. ¡Gol, gol, gol! Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Hemos repetido ese centro que acabó en gol y luego ha conectado un buen testarazo para marcar. Eso sí, no ha tenido que moverse, el balón le ha llegado sin que nadie le molestara. Qué poca tensión en la defensa. Inaugura el marcador con este 1-0. Vencedor, Raúl García. Ha visto bien a su compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación. Y la defensa se le ha echado encima, pero ha resistido y ha rematado para adentro. La bola vuelve a rodar y ventaja ya por 2-0. Raúl García. William. Aquí la tiene. Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrá que hacer mucho más si quiere batirle.
El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! La superioridad que demostraba en el marcador venía con esa idea. Como vosotros no reaccionen, esto puede acabar en goleada. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. ¡Tremenda! ¡Qué gol, gol, gol! Marcó desde su piso. La defensa se ha confiado en esta jugada y lo ha acabado ganando. 4-0 lo están pasando por encima. Sigue como de la pila. ¡Qué gol! ¡Gol de la bandera! Sus compañeros se llevan las manos a la cabeza. Madre mía lo que acabamos de ver. ¡Qué preciosidad de ruleta! Y qué efectiva, que la jugada ha terminado el gol. Y eso es lo más importante, que a veces ya saben estas filigranas sirven de poco. El quinto gol sobre el marcador es un resultado que era por sí solo 5-0. Se lanza por el balón con una entrada arriesgada. Yuri. El rival no puede con él. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. El marcador es cada vez más contundente. El balón se queda sin dueño. Dani García. Gran visión de juego. ¡Gol, gol, 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 gol! El portero ha desviado el tiro, pero no lo suficiente y el tanto sube al marcador. Siento decirlo tan claro, pero vaya milonga de equipo estamos viendo. Raúl García busca el pase al hueco. ¡Y golazo! ¡Sí, señor! Gol de Iñaki Williams. Y ahí la tenemos, la repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol. Jugará el equipo contrario. Iker Muniain. Excelente visión de juego. Oye, Ruiz, ha sido muy justito, pero es fuera de juego. Sí, la verdad, una pena porque la jugada prometía mucho. No quiere ponérselo fácil. Chuta, sí, señor. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo!
Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Terminan aquí los primeros 45 minutos y el marcador señala el triunfo. Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Leque. Cuero que tiene un vencedor. El cancerbero lo ha visto claro. Ese balón se iba fuera y ni se ha inmutado. Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander con un interesante encuentro donde el Atleti se enfrentará lejos de casa a los Osasuna. Esperamos un gran partido, Manolo, y ojalá podamos narrar muchos goles. Y se va fuera el portero, ni se ha inmutado. ¿Para qué? Estaba claro que no entraba. ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Bueno, pues veremos cómo queda la cosa ahora, porque se marchan dos y entran dos. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Sufriendo ahora presión. Lo intenta. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Es ya, si no me equivoco, su tercer gol. Y creo que se ha merecido todos y cada uno de ellos. Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco. Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido. La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Ninguna complicación para el portero. Deberán hacerlo mejor. Fíjate si hasta ha mirado el balón. Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese, es que me emociono, Paco. ¿Pero qué te voy a decir? Es que hoy está imparable. A ver, aldaketa. Esto es el producto de entrenar a conciencia, de mantener la disciplina y de jugar para el equipo. O igual es simplemente que hoy ha desayunado fuerte, vas a ver. Su empeño obtiene recompensa. Pelota al área. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Aquí lo vemos mejor, el gol llega después de un centro muy bueno. Y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Le arrebata el balón muy bien. Dani García. Pase con mucho peligro. Balón al área, a ver a quién le llega. La para, pero sigue la jugada. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Ahora sí la atrapa el portero. La parada buena fue la de antes. Ahí salvó al equipo, sí señor, de eso no hay ninguna duda. Se zafa del marcaje. Buenos menudos para Don Paquito. Balón en juego que saca al área. Gol, gol, gol. Impresionante cabezazo.
Aquí vemos el gol desde otro ángulo. Este es el córner. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Desde luego la diferencia entre ambos equipos era abismal. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Oye, Paco, está imposible llamar al ambulatorio. Sobre el próximo partido que tiene el Betis. Le que toca desvían ir las preparándose para llamadas. el Celta, el equipo que tendrá enfrente en el siguiente partido. Que desvían las llamadas. Sería una sorpresa que no saliesen victoriosos. Sí, o sea, ni siquiera 5 minutos de espera, sino directamente desvían. Volea espectacular para marcar. Cómo lo ha enganchado, ha sido tremendo. Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable, ¿eh? Fíjense que bien ha conectado la volea, ¿eh? El Cuero cambia de equipo. Ha visto bien a su compañero. Así se da un pase al hueco. El balón sale desviado incomprensiblemente. Vaya fallo garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. ¡Ay, madre mía, la que puede armar! El portero detiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Ojo que el Cuero queda suelto, segunda oportunidad. La presión en ataque ha funcionado. Para adentro, gol del Atleti. Qué bien para hacerle un monumento al jugador. Precioso de disparo, ajustado el larguero. Inalcanzable para el guardameta. Se habrá quedado desolado. La pelota cambia de dueño. Era realmente complicado marcar desde allí. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? 3 minutitos, nos frotamos las manos, ese va a ser el tiempo de descuento. Gracias, Antonito. Cuidado que continúa el peligro. Termina el encuentro y empieza la fiesta para celebrar la victoria local. No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Han sido mejores que su rival y lo han demostrado con goles. Dani García, gran visión de juego. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cómo hacen?
Osasuna. Llegó la hora de la verdad. Muchas declaraciones polémicas, pero aquí lo que cuenta es el resultado. Solo quedan unos instantes para que el balón eche a rodar. No se pierda ni un solo detalle. No, por favor, no cambien de canal. Aunque el día esté tan blanco, no se han equivocado. El fútbol lo vamos aquí en eSport. Soy Lama y a mi lado está González. Año nuevo, una nueva y partido nuevo. Ya está en el campo Osasuna, que se enfrentará al Atleti. Más les vale a los jugadores y a los narradores no haber salido ayer. No creo que tengan fuerzas para enfrentarse a este partido, pero bueno, como profesionales que son, seguro que no habréis salido, ¿verdad? Vaya el pase de recuperar al rival. Los rivales recuperan el balón y ahora juega al ataque. Yuri sigue como el de la fila. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. Ahí tenemos a Iñaki Williams sobre el césped. Si es que es capaz de meter tantos con mucha facilidad y lo está demostrando en esta liga, no me sorprendería ver cómo rompe el récord de la competición. Tocó el balón, supera líneas con facilidad. Regresa a la cara. Cuidado que se lleva la jugada. ¡Ay, gol! Ha sorprendido a todo el mundo. También a la afición local. Ahí amigos, la posición del más visto. Ahí solo se van a llegar los más pillos. Como podemos ver en la acción repetida, este supo exprimir al máximo la ocasión que se le había brindado. Abre el marcador con este tanto 1-0. Íñigo Martínez. Buena pelota del Atleti de Fini. Envía el balón al primer palo. Magnífica parada de Guardameta. Creo que esta semana van a repetir este parón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Consiguen rechazar el córner. La jugada lleva peligro. El cuero busca el primer palo. Acaparado del portero. Es un gato que grita al chicharro. Increíble, Manolo. Se ven paradas como esa todos los días. Las alas sin grandes dificultades.
Chuta Williams. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Ojito que no puede rebancharla! Acaba con el peligro despejando bien. Este caballo no se escapa de la amarilla. ¡Amarillita! Es que ha sido faltísima. Sigue conservando la ventaja en el marcador, pero gracias a su portero, no ser con ese paradón irían empatados. Mete un balón en la zona de peligro. Quiere lo dispara. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. El saque de esquina Valeria. Despeja el saque de esquina. La pelota con el de tu pueblo de Parra. Esa es del portero. ¡Que espabile esa defensa! Bloquea bien. Tiene espacio para centrar. Ahí está. Ha chutado. Pues con este gol la ventana amplía los goles y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Acaba de ver esta vez más espectacular. Sí, creo que a todos nos gustan estos goles que tocan primero en el larguero. Se ven a menudo. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. No se ve el marcador encargado del partido. Robo de Guardiola con la defensa. Ahí van en busca del gol. Muy bien. Nadie le impide el centro. Ocasión para marcar. ¡Gol! Pues hay uno que en el cursillo de porteros se saltó la clase de cómo cubrir tu palo. O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial. Están haciendo un partido muy bueno, Paco. Pues para la cantidad de veces que ha creado peligro real, aún me parece poco que se vaya un gol. Y te digo como un halago, Tener un delantero tan insistente es una bendición. Se lleva el balón con peligro. Le ha quitado hasta el DNI. Belchiche. Uri Núñez. Tiene tiempo de lío. Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Bueno, Danilo, que nos quedamos bien informados. Ocasión clara de gol. ¡Gol! No perdona. Marca a puerta vacía. Y ahora Paco, que este de los jugadores que necesitemos, pero muchas veces lo retira. El entrenador está encantado del juego seguido. Está dominando con mucha claridad.
que tiene un vencedor. Excelente pase al espacio. El arquero necesita emplearse a fondo. Ojito que puede darse en el freno de la mano. El Madrid acaba de denunciar. Menudo estirado el arquero para salvar a su equipo. Atrapado. Muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Une por el córner del área. Rebota en el travesaño. Otra vez el córner. Pone el balón dentro del área. Aprovecha la libre para entrar al ras del suelo. ¡Tira la puerta! Ahí está el portero, nada de nada. Pues sí, vamos a mover el banquillo, tenemos cambio. Y ahí muere el córner. Lo ha intentado, pero era muy complicado. Mucha potencia, pero sin control. Y mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave había bastado. El resultado podría ser mucho más escandaloso si estuvieran un pelín más acertados. Ha sido clarísimo. Y el árbitro decide aplicar la ley de ventaja. Y con razón, digo yo. Pero al final no hay ventaja, así que señaliza falta. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, Porque tenga cuidadito en los próximos minutos, porque en ocasión para marcar. ¡Qué oportunidad acaba de terminar Chabón Monstruo! Tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado. se viene el peligro. Y el portero salva a su equipo. ¡Qué palo! Espectacular, Manolo, no era nada fácil. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así se hace. Habrá que correr. Como santo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Une y lanza en la esquina. ¡Gol en propia meta! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Que no, que al final no ocurrió nada! ¡Que no para el inicio colegiado! Sigue el ataque. Muy firme esa entrada. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Gol, gol, gol! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese joven muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha rematado el momento preciso. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. ¡Gol! Pepinazo. Dios libre al incauto que se meta en medio de semejante misil teledirigido.
supone que la Granada tiene que animar al equipo. Pero entenderás que no tiene mucho motivo para animar, Manolo. Les han pasado por encima. Atraviesa línea como un puñal. Tremendo nuevamente acaba de salvar a su equipo. No era fácil, ¿eh? Estaba suave de peligro, como decía la peli. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Muy bien con el corner de Arabia. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. Mete el pie y se la lleva. Cualquier igualmente tiene un sexto sentido para balones como este. Aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. El centro sale de la zona de peligro. ¡Fuego al tiro! ¡Qué parada del cancerbero! Saca el córner y balón al área. Tremenda saltada, yo le sacaba cartulina, pero Granate. Pues se le acabó el partido, tarjeta roja. Otro día diría que esto es un problema para el equipo, pero hoy tienen una buena ventaja. No creo que sufran demasiado. El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta. Atención que el pase robado. Todos queremos saber cuánto queda. 3 minutos más, ni mucho ni poco, ha sido diplomático. La consigue parado y sigue hacia adelante. Bloca el portero. Consigue rechazar el córner. Termina el derbi con triunfo del equipo de fuera. Es fácil jugar a habilidades de estos equipos y nadie se va a conseguir. Han jugado por alto y eso es lo que refuerza el marcador. Tiene espacio para centrar. Ahí está. Ha chutado. ¡Gol! Pues con este gol la ventaja ampliado. Muy bien. Nadie le impide el centro. Ocasión para marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! Ocasión clara de gol. ¡Gol, gol! No perdona. Marca a puerta vacía. Gol en propia meta. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uy, miren eso! Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Fuego al tiro!
noski derri baten ostean elkarrizketa. En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zuela, eta horrengoan gehiago